que tengo el privilegio de poder compartir desde este lugar una palabra de parte de Dios. Así es que para mí es un privilegio. Muy bien. No sé si, todos estuvieron al tanto de todo este tiempo que hemos estado compartiendo nosotros en esta preciosa ciudad de La Paz, en distintas congregaciones en esta semana, ¿no? Pero nosotros hemos venido con una delegación de Buenos Aires, Argentina, para poder compartir tiempos de cultura de adoración con algunas iglesias en esta ciudad. Entre ellas, la iglesia Roca Fiel. El día lunes estuvimos por acá y la verdad que estamos muy agradecidos a Dios por esta oportunidad que nos ha dado, ¿no? Esta cosa que tiene Dios a veces de encontrarnos en el camino con algunas personas que terminan convirtiéndose en puertas, ¿no? Así es que yo le doy gracias a Dios por la vida del pastor Fidel Vargas, porque en algún momento lo conocí, ¿no? Entre una recomendación y una persona que conocimos por ahí, al final llegamos a conocer directamente al pastor Fidel Vargas y él ha sido una puerta de Dios para nosotros y la verdad que estamos muy agradecidos. Pastora, gracias por todo el amor y toda la dedicación que ustedes han tenido para con nosotros. La verdad que estamos muy agradecidos por habernos dado la oportunidad de conocer la congregación y conocer también algunas otras congregaciones que son amigas de ustedes, ¿no? La verdad que estamos muy honrados por eso. Creo que esta mañana Dios tiene una palabra para su iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sí, a mí siempre me gusta decir que la iglesia se reúne por 3 razones todos los domingos, ¿sí? Nosotros cada vez que somos convocados a una reunión o a un culto, como lo llamamos, un fin de semana, básicamente hay 3 propósitos por los cuales nos reunimos, ¿sí? Uno de ellos es para que juntos, como un cuerpo, podamos exaltar el nombre de nuestro Señor. Ese es uno de los propósitos. Claro, cada uno de manera individual, a lo mejor en su casa se puede prender la radio, se puede poner la canción que más le gusta y ahí en su casa puede alabar a Dios, pero no es lo mismo que reunirte con todos tus hermanos, podamos formar un solo cuerpo y juntos podamos exaltar el nombre de nuestro Dios, ¿no? Así que cada domingo creo que ese es uno de los propósitos por los cuales nos reunimos. Segundo propósito por el cual nos reunimos, creo yo, cada domingo, es porque hay un tiempo especial, un fin de semana en la iglesia, para que todos, como si fuéramos un solo cuerpo, podamos escuchar una palabra de parte de Dios para todo el cuerpo, ¿sí? Es decir, lo mismo, de manera individual, cada uno en su casa tiene su tiempo devocional, su tiempo de lectura de la palabra y cada uno va alimentándose y nutriéndose y creciendo en el Señor de manera individual, pero cuando nos reunimos un domingo es para escuchar una sola palabra para todo el cuerpo. Amén. Y después, la tercera y la última razón por la cual nos reunimos todos los domingos es para seguir entrelazando coinonía los unos con los otros. Amén. Entonces creo que si estos 3 propósitos están claros en una iglesia que se reúne por lo general los días domingos, creo que entonces tiene sentido el estar en este lugar. Por lo tanto, creo que Dios hoy nos ha reunido como un solo cuerpo para hablarnos de manera corporativa a todos. Amén. Así es que vamos a compartir una palabra de parte de Dios. Antes de orar, déjenme decirles que yo le he puesto como título a esta prédica: creer para ver. Y yo sé que ya el título de esta predicación va muy en contraste con la filosofía de este mundo, porque según la filosofía de este mundo, primeramente hay que ver para creer, ¿verdad? De hecho, mucha gente te dice: si veo, creo, ¿no? Cuando estás conversando algo, prometes algo, te responden y te dicen: ver para creer, ¿no? Es como que
primero necesito ver y después voy a creer. Y a veces con Dios pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que se niega a creer en Dios y quizás el argumento que más usan para poder resistir, ¿sí?, acercarse a Dios, justamente es esta frase, ¿no? No, yo no creo en Dios porque no lo veo. Si lo veo, entonces voy a creer. Pero déjenme decirles algo, nosotros los hijos de Dios vamos en contracultura a lo que piensa este mundo, porque para nosotros primeramente es creer y después vemos. Amén. De hecho, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Hebreos que aquel que se acerca a Dios debe creer que Él está. Es decir, creemos y después tenemos una experiencia personal con Dios. Pero todo arranca desde la actitud de creer que Dios está. Entonces, yo no puedo preguntarle a la iglesia esta mañana cuántos creen en Dios, porque creo que la respuesta sería una obviedad. Al unísono todos dirían, yo creo en Dios, ¿verdad? Porque no tendrían sino ningún sentido venir a este lugar. Todos los que estamos reunidos en este auditorio creemos en Dios. Pero también déjenme decirles algo. Todos los que estamos en este auditorio, en algún momento de nuestra vida, en algunas circunstancias de nuestra vida, empezamos a entrar en distintas crisis de fe. Es fácil creer en Dios cuando todo te sale bien. Es fácil creer en Dios cuando tienes la respuesta a lo que estás pidiendo. Pero cuando de pronto no tienes la respuesta a lo que estás pidiendo, ahí es donde tu fe en Dios empieza a tambalear. Y empiezas a decir, ¿será que a mí Dios no me escucha? Ese es el primer argumento que viene a nuestra mente, ¿no? ¿Será que a mí Dios no me escucha? ¿Será que estoy haciendo algo malo para que Dios no me...? Y empezamos a entrar en esa crisis. Si esa crisis se sigue agravando, quizás llegamos al punto hasta de negar a Dios y decimos, en realidad Dios no existe. En realidad Dios es una mentira. Y empezamos a dar pasos hacia atrás y empezamos a renunciar a nuestra fe. Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos dudado de Dios. Y si quizás no has atravesado por alguna circunstancia que ha puesto en duda tu fe en Cristo, déjame decirte algo, vas a atravesar por distintas circunstancias para que tu fe sea aprobada. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces quiero que podamos hablar acerca de este tema y quiero que me acompañen a leer un pasaje ahí en las Escrituras, en el libro de Juan capítulo 20. Vamos a leer Juan capítulo 20, los versículos 24 al 30, ¿sí? Juan capítulo 20, los versículos del 24 al 30. Bueno, si lo tienen, genial, y si no, creo que va a aparecer en pantalla. Muy bien. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Tomás, al que apodaban el gemelo. ¿Se animan a repetir esto conmigo? Digan el gemelo. Vamos, dígalo, el gemelo. Más adelante esto va a tener sentido, te lo aseguro, por eso te lo hago repetir. Entonces dice: Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando Jesús llegó. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y miren la respuesta de Tomás: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y no meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Qué zarpado Tomás, ¿no? Lo hubieran crucificado a él en vez de Jesús, dicen algunos, ¿no? Por incrédulo, ¿no? Pero tranquilo, ahí vamos a ver qué es lo que tiene para decirnos el Señor con respecto a este discípulo, ¿sí? Versículo 26 dice: una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Miren el saludo. La paz sea con ustedes. ¿Se animan a repetirlo conmigo? ¿Sí?
Muy bien, esto va a tener sentido más adelante. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto, sin embargo, creen. Jesús, hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para hablarnos con respecto a esto que acabamos de leer. Así que cierra tus ojos, por favor, acompáñame en esto. Nosotros allá en Argentina lo hacemos así, así que te pido que me acompañes. Cierra tus ojitos, levanta tu mano derecha conmigo, por favor, y repites después de mí: Señor Jesús, en esta mañana te confieso que mi mente y mi corazón están expectantes, están atentos para oír una palabra que salga de tu boca. Amado Espíritu Santo, háblame, porque estoy convencido que después de oír tu voz, nunca más seré el mismo. Así lo creo y lo confieso para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has orado con fe, por favor, dale un fuerte aplauso al Señor, porque realmente una palabra de Dios puede cambiar nuestra manera de vivir. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra de Dios tiene ese poder, tiene el poder de transformar el corazón de una persona. Entonces, yendo nuevamente a esta historia, quiero darles un poquito de contexto para que ustedes puedan entender esto que acabamos de leer, este episodio donde Tomás primeramente no ve a Jesús, sino que solamente lo ven algunos de sus compañeros. Después los compañeros vienen a testificar de que habían visto a Jesús resucitado, pero Tomás no cree, ¿verdad? Dice: no, yo hasta que no vea y no meta mi mano en su costado y en sus heridas, no voy a creer. Bueno, antes de que todo esto acontezca, ¿sí? Obviamente Jesús, previo a la crucifixión, había hablado con sus discípulos. Les había dicho todo lo que iba a suceder. Ya les había advertido que él iba a ser arrestado. Ya les había dicho que él iba a ser crucificado. Pero también les había dicho que al tercer día él iba a resucitar y él iba a vencer la muerte. Pero ¿saben? Los discípulos no estaban entendiendo del todo lo que Jesús les estaba diciendo. Y la muestra de esto es Tomás. Porque en el momento en el que Jesús es arrestado y es crucificado, la fe que tenían los discípulos por Jesús empieza a entrar en crisis. Todos empiezan a dudar, se sienten decepcionados. Algunos sienten que se terminó para siempre, ¿sí? Todas estas promesas que Jesús les había hecho acerca de un reino y demás. Entonces imagínense ustedes, los discípulos no están comprendiendo del todo. Por esta razón están entrando en una crisis a partir de todo lo que está sucediendo. Pero además de esto, déjenme decirles algo. Cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, incluyendo a Tomás, empieza a ver en esta conversación que acabamos de leer algunas cosas interesantes. Yo quiero puntualizar cuatro cosas interesantes que nosotros podemos rescatar en esta lectura que acabamos de hacer. Y la primera es la siguiente, y yo quiero que ustedes lo digan después de que yo lo diga. Pero ¿saben qué? Tomás es la iglesia. ¿Se animan a decirlo después de mí? Tomás es la iglesia.
Ahora diga un poquito más, ahora vamos a personalizarlo más. Diga conmigo, Tomás soy yo. ¿Sí? Porque si nosotros leemos esta historia y solamente vemos al personaje Tomás y todo lo que pasó y cómo dudó de Dios y cómo se le ocurre y demás, déjame decirte algo, vamos a estar cometiendo un grave error. Porque aquí Tomás representa directamente a la iglesia de Jesucristo. Hay un detalle con respecto a Tomás, y es que cuando nosotros empezamos a leer el versículo 24, dice que Tomás, al que apodaban el gemelo, mire cómo lo presenta: Tomás, al que apodaban el gemelo. Déjame darte algunos datos al respecto de Tomás. Todas las veces que se lo menciona a Tomás en las Escrituras, siempre se lo menciona con este rótulo: Tomás, al que llamaban el gemelo. Tomás, al que apodaban el gemelo, como si fuera su nombre y apellido, ¿no? Con ningún otro discípulo pasa esto. Pero a Tomás, cada vez que se lo menciona en las Escrituras, se dice Tomás, al que apodaban el gemelo. Este es un dato curioso. Cuando leas las Escrituras, revísalo. Otro dato curioso al respecto de esto: la pregunta que uno se hace inmediatamente es, entonces, si Tomás era apodado el gemelo, eso quiere decir que tenía un hermano que era su gemelo. Es lo que uno piensa de manera coherente. ¿Cuántos están conmigo aquí? Pero déjame darte el segundo dato de color. No hay ningún dato histórico de ningún hermano de Tomás. ¿Qué te parece? Dato curioso, ¿no? Revísalo. No hay ningún dato histórico, no hay ningún registro donde se mencione a un hermano de Tomás. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse a esta altura del mensaje es: ¿y por qué razón le llamaban Tomás al que apodaban el gemelo? Déjame decirte, esto no es que yo lo he comprobado bíblicamente, pero creo de manera muy personal que Dios ha permitido que a Tomás se le llame de esta manera, y inclusive no habiendo ningún registro de algún hermano de él, para que entre líneas nosotros podamos entender que los gemelos de Tomás somos nosotros. ¿Estamos aquí? Los gemelos de Tomás somos nosotros. Los gemelos de Tomás son la iglesia de Jesucristo. Lo segundo que quiero resaltar en este acontecimiento que acabamos de leer es que obviamente en todo esto que está sucediendo hay una exhortación directa de parte de Dios a la incredulidad de Tomás. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No lo podemos negar. Jesús va a exhortar a Tomás por su incredulidad. Déjame decirte algo. Jesús, cada vez que nosotros dudamos, también nos exhorta por medio de su palabra. La exhortación no es un griterío. La exhortación es un llamado de atención para que nosotros podamos recuperar el eje. Entonces, es inevitable. Ante la actitud de Tomás, tiene que venir una reprensión de parte de Jesús. Miren lo que pasa con Tomás en Juan capítulo 11, versículo 16. Juan capítulo 11, versículo 16. Ahí la palabra del Señor dice lo siguiente. Y otra vez: entonces Tomás, al que llamaban el gemelo. ¿Está bien? El rótulo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con Jesús. Mire lo que está diciendo Tomás aquí. Esto es previo a que Jesús sea arrestado y crucificado. Miren cuál es la actitud de Tomás.
Anima a sus demás compañeros: vayamos todos a defender a nuestro maestro, y se tiene que ser crucificado, bueno, nosotros moriremos también con él. Esa es la actitud de él. Wow, y uno puede decir: qué hombre de fe, cuánto amor por su Señor. Pero unos días después está dudando de la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que puede ocurrir en una persona que hoy de pronto dice amar a Dios con todo su corazón y decir: Señor, nunca me voy a apartar de ti, siempre estaré en tus caminos? Pero de la noche a la mañana empezamos a entrar en una crisis de fe, dejamos de congregarnos, dejamos de confiar en Dios, hasta el punto tal en el que nos alejamos completamente de Él, nos alejamos completamente de la iglesia. Y cuando alguien te viene a hablar y te dice: pero hermano, hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes? Tu respuesta es: porque Dios nunca me escuchó. ¿Qué es lo que puede ocurrir en una persona que hoy levanta sus manos y le dice: Señor, tú eres todo para mí? Pero un tiempo después está dudando completamente de quién es Cristo Jesús. Tomás está pasando por esta crisis. Tomás está dudando. Pero déjame decirte algo: no es solo Tomás. La iglesia también pasa por esas crisis. Entonces, muchas veces, sin darnos cuenta, nuestra creencia en Dios está condicionada. Y esto es importante que nosotros podamos tenerlo bien en claro, porque déjame decirte algo: si tu fe en Jesucristo se basa solamente en las cosas que Él ha hecho por ti, déjame decirte algo: tu fe es endeble. Tu fe es endeble. Porque nosotros no creemos en Dios únicamente por lo que Él puede hacer o no por nosotros. Nosotros creemos en Dios porque Él es Dios. Y punto. Yo me imagino a Tomás, claro, unos días antes diciendo: yo voy a morir si es posible por Jesús. Pero de pronto, cuando Jesús muere y es crucificado, él dice: si este era el Todopoderoso y lo mataron, ¿qué nos espera a nosotros? Ya está. Tanto nos habló de un reino, tanto nos habló de su reino, tanto nos habló de que íbamos a gobernar, y se murió. Entonces ya no creo en Él. Hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, hasta que yo no lo toque con mis propias manos, yo no voy a creer en Él. Y empezamos a dudar. Entonces, Dios no tiene que cumplir tus deseos para que tú creas en Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios no tiene que cumplir tus deseos para que tú creas en Él. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios? A mí siempre me gusta decirle algo a la iglesia: Dios escucha todas las oraciones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero déjame decirte otra verdad: responde solo las que están de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces nosotros debemos entender que Dios no está para cumplir nuestros deseos. Nuestra fe en Jesucristo no se puede basar en esa mentira. Nosotros creemos en Él porque Él es todo, porque Él es el único Dios verdadero, y punto. Y Él sabe lo que me conviene. Yo quiero muchas cosas, pero Él sabe lo que yo necesito. El día de ayer, mientras estábamos esperando ahí empezar la última reunión que tuvimos en la iglesia Monte de Oración, una hermana que, bueno, es de acá de la ciudad de La Paz, yo no la conozco, me la presentaron ahí y me dicen: bueno, la hermana quiere hablar con usted. En fin, bueno, nos sentamos a hablar un ratito, me empieza a contar su historia, y entre tantas cosas, esta persona me cuenta que se había apartado de Dios por muchos años
y que estaba intentando volver a la iglesia y me decía: me cuesta horrores volver a la iglesia. Y su pregunta era puntualmente: ¿qué puedo hacer para volver a la iglesia? Mi primera pregunta fue hacia ella: ¿por qué te alejaste de Dios? Y la respuesta era muy obvia: porque cuando estuve en mi peor crisis, Dios no me escuchó. Y yo le dije: ¿y qué te hace creer ahora que si vuelves te va a escuchar? Si tú ya diste por sentado y has puesto esta sentencia: yo me alejé de Dios porque no me escuchó, entonces eso quiere decir que Dios no te escucha. Hermana, estás equivocada. Lamentablemente tengo que decirte: estás equivocada. Dios siempre te escuchó. El tema es que no respondió como tú querías. Y tú tienes que entender esto: antes de volver a la iglesia, tú tienes que volver a Cristo. Tú tienes que volver a Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que replantearnos nuestra fe en Cristo. Nosotros tenemos que empezar a entender realmente qué es lo que nos hace y nos permite a nosotros estar hoy en este lugar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aferrados a esto que decimos creer? ¿Solamente porque Dios muchas veces nos ha respondido como hemos querido? Déjame decirte algo: si esa es la plataforma de tu fe en Jesucristo, corres peligro. Porque Dios es soberano, independientemente de tus deseos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces la reprensión a Tomás es a causa de su incredulidad. ¿Sí? Señor mío y Dios mío, ¿no? Cuando Jesús le dice: pone tu mano aquí. Y el Señor le dice: claro, porque has visto, has creído. Dichosos los que sin ver creen. Dichosos. Y ahí viene la reprensión para Tomás. Pero aquí viene mi tercer punto. Aunque Jesús está exhortando a Tomás, el amor de Jesús es eterno por nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo me imagino si yo hubiera sido Jesús y de pronto un Tomás viene a mí y me hace eso, yo digo: bueno, hasta acá llegó tu liderazgo, ¿no? Uno humanamente juzga así, dice: hasta acá llegó tu liderazgo. Yo no puedo tener al lado mío a una persona que todo el tiempo está dudando. Pero sabes, el liderazgo de Jesús es perfecto. ¿Cuántos pueden decir amén? El liderazgo de Jesús es perfecto. Y me encanta porque en medio de esta historia, más allá de una exhortación a la incredulidad, también hay un amor eterno por los discípulos. Hay un amor perfecto por cada uno de sus discípulos. Y eso nosotros lo podemos ver claramente en el saludo que Jesús les da cuando entra a la habitación donde ellos estaban. Jesús entra, están todos sus discípulos reunidos y les dice: la paz sea con ustedes. En otras palabras, he venido en son de paz. No he venido para condenar a nadie. He venido en son de paz. Aunque voy a exhortar la incredulidad, déjame decirte algo: vengo en son de paz. Vengo en son de paz. Ese es el amor incalculable de Dios por su iglesia, que a pesar de nuestra incredulidad, Dios nos sigue amando. A pesar de nuestra incredulidad, Dios sigue haciendo las paces con nosotros. A pesar de nuestra incredulidad, Dios
sigue firme en el propósito que se ha determinado en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabes? Al Señor no le molesta tanto tu incredulidad, porque Él sabe que su amor va mucho más allá de lo que tú crees o no. En una oportunidad, cuando estaba con Pedro, ¿se acuerdan? Pedro lo mismo le ha dicho: Señor, yo voy a ir hasta la misma muerte contigo, y aunque me tengan que matar, ¿no? Y el Señor le dice: Pedro, no sabes lo que estás diciendo. Satanás ha pedido la vida de todos ustedes para zarandearlos como a trigo. Y no solo eso, le dice: y una vez que te arrepientas, vuelve y ayuda a tus hermanos. O sea que Jesús le está diciendo: tu fe va a ser puesta a prueba. No solo eso, vas a caer. Pero no solo eso, también le está diciendo: cuando te arrepientas, volvé. Es decir, para Jesús no es un problema el que en algún momento de nuestra vida dejemos de creer. Para Él lo más importante es que te vuelvas a levantar. Volvé y confirma a tus hermanos, porque el llamado y los dones de Dios son irrevocables. ¿Cuántos pueden decir amén? No importa cuán lejos te vayas de Dios, no importa cuán lejos te escondas de Dios, su amor siempre te alcanzará donde quiera que estés. Entonces, en este cuarto punto podemos ver un amor perfecto de Dios por sus discípulos. Y por último, y acá quiero que podamos dar un poco la vuelta a lo que fue el motivo de la exhortación, y lo podamos redimir y lo podamos convertir en algo que puede llegar a ser para nosotros muy positivo. Miren, Tomás estaba dudando y él quería hacer algo. Él pidió ver y tocar. Diga conmigo: ver y tocar. Esto pidió Tomás. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él dijo: yo quiero ver y quiero tocar. Y eso fue el motivo por el cual fue exhortado. Pero ahora yo quiero tomar estas dos cosas, el ver y tocar, para que nosotros podamos entender que nuestra fe en Jesucristo cada día se va a hacer más fuerte, cada día se va a arraigar más, mientras nosotros tengamos estas dos experiencias en nuestra vida cristiana. Es decir, siempre que nosotros estemos viendo a Jesús y siempre que nosotros estemos tocando su corazón, déjame decirte algo: cada vez tu fe en Jesucristo va a ser más firme. Si tu fe en Jesucristo es superficial y no es experimental, déjame decirte algo: tu fe es endeble. Ver y tocar son dos experiencias que los hijos de Dios no se pueden perder. Ver y tocar son vivencias con Dios que todo hijo de Dios debe experimentar permanentemente. Si tú quieres ver a Jesús, déjame decirte algo: abrí tu Biblia, porque mientras más abras tu Biblia, más lo vas a conocer, más vas a conocer su carácter. ¿Cuántos pueden decir amén? Ver. ¿Quieres ver? Abrí tu Biblia. ¿Quieres ver? Abrí tu Biblia, y yo te aseguro que Él se va a revelar a tu vida como nunca antes. ¿Sabes? Yo me acuerdo que en alguna oportunidad yo habría tenido en ese tiempo 24, 25 años más o menos, y yo estaba en una búsqueda incisiva de Dios. Me acuerdo que yo había tenido una conversación con mi líder en ese momento, y mi líder me empieza a contar sus experiencias con Dios y me dice: yo hablo con Dios, Dios me habla. Y me acuerdo que yo le decía: pero ¿cómo te habla? Así como vos me estás hablando, con voz audible. Y yo decía: no me chamulles, dicen en Argentina, no me chamulles. O sea, Dios te habla por medio de la palabra, pero no me digas que te habla en voz audible. Y él me decía: Dios me habla en voz audible.
Si tú no lo quieres creer, allá tú. Y me acuerdo que esa conversación me inquietó tanto que yo me fui a mi casa después de conversar con él y yo le dije: Señor, si realmente tú hablas, yo quiero tener una experiencia contigo de esa manera. Porque hasta ese momento todo lo que yo sabía de Dios era información. Todo lo que yo conocía de Dios era información. Y me acuerdo que empecé a orar y me levantaba todas las mañanas. Y me acuerdo que habrá pasado un periodo más o menos de 6, 7 meses que yo me levantaba todas esas mañanas y nunca experimentaba nada raro. Siempre era todo normal, orando, a veces quebrantándome y hasta ahí. Hasta que una de esas mañanas me acuerdo que yo estaba por levantarme y de pronto ahí en el lugar donde yo estaba durmiendo, en esa piecita o en ese cuarto, me acuerdo que en ese tiempo habían llegado mi papá, mi mamá, mis hermanos. O sea, era una piecita más o menos de 5x4 y estábamos metidos ahí más o menos 12 personas. Entonces orar ahí, imposible, ¿no? Molestas a todo el mundo. Entonces me acuerdo que yo me levanté para orar como todas las mañanas y vi a todos ahí desparramados durmiendo y dentro mío dije: Señor, tú sabes que quería orar, pero no puedo molestar al resto. Me volví a echar y en 5 minutos se empezaron a levantar todos como si fueran un ejército. Plum, 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 plum. Y empiezo a mirar: dale, apúrate. Mi papá, mi mamá tenían que ir a hacer un trámite. Mi hermana con sus hijos al hospital por un turno. En cuestión de 15 minutos se desaparecieron todos de ese cuarto. Salieron todos. Era como que si Dios me decía: ahora, ¿cuál va a ser tu pretexto, no? Y yo me acuerdo que me volví a sentar en la cama y dije: no, ya fue, mañana oro. Y me volví a echar. Cuando me volví a echar, escucho una voz en mi oído que me habla y me dice: Christopher, ¿querías conocerme? Acá estoy. Y yo, tu cuerpo se escarapela todo, ¿no? Me escarapelé todo, me senté en la cama y dije: es la voz de mi conciencia. Re incrédulo el tipo, ¿no? Me volví a echar del otro costado y vuelvo a escuchar la misma voz que me dice: Christopher, ¿querías conocerme? Acá estoy. Me levanté, agarré mi guitarra, empecé a adorar a Dios y esa mañana me empezó a hablar como un padre. Me acuerdo que era el cielo esa habitación. Era el cielo. Y no solo eso, yo me acuerdo que yo le decía en mi quebranto: Señor, wow, yo quería tener esta experiencia contigo. Señor, a partir de ahora yo quiero tener todos los días esta experiencia contigo. Quiero que me hables así como me estás hablando esta mañana. ¿Y sabes qué me decía el Señor? ¿Quieres que te hable? ¿Quieres conocerme? Abrí tu Biblia, me dijo. Cuando abro mi Biblia, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Siempre que tú tengas esta actitud, me conocerás cada vez más. ¿Quieres conocerme más? Me dijo: sí. A partir de ahora, nunca dejes de abrir tu Biblia. Yo quiero confesarles algo. Soy hijo de pastores. He crecido en el ambiente cristiano toda mi vida. Pero puedo decir con toda honestidad: no conocía a Dios. No conocía a Dios. Me acuerdo que cada vez que yo intentaba leer la Biblia, para mí los pasajes eran oscuros. No entendía nada. Me aburría rápido. Cerraba mi Biblia y decía: bueno, por lo menos leí un versículo para calmar mi conciencia y no sentirme mal. Pero los pasajes de las Escrituras eran oscuros para mí. Pero después de esta experiencia, déjame decirte algo, amado hermano y hermana: nunca más volví a escuchar la voz audible así como esa mañana. Pero déjame decirte algo: hasta el día de hoy, te lo digo delante de Dios, cada vez que abro mi Biblia,
es Dios hablándome. ¿Quieres ver? Abre tu Biblia, porque lo vas a ver. Que tu cristianismo no se base en la historia de tus padres o de tus familiares o de tus líderes. Tienes que tener tu propia historia con Dios. Abre tu Biblia y ve. Segundo, tócalo. ¿Vos te pensás que para Jesús es un problema? Tomás, tómatela, no quiero que me toques. No, no, no. Jesús dice, ¿me querías tocar? Vení, pone tu mano sobre mi costado. Tócame. Porque para Jesús no es un problema. ¿Quieres tocarlo? El Señor te dice, vení, acércate, tócame. Yo también voy a tocar tu corazón. Para Él no es un problema. Él quiere tener esa relación cercana contigo. Cada vez que tu experiencia con Dios sea de permanente verlo para conocerlo y tocarlo para que tu corazón sea cada vez más sensible, déjame decirte algo, estas dos cosas harán que tu fe en Jesucristo sea firme. Un día yo me hice una pregunta: ¿por qué a esta altura de mi vida yo nunca me alejé de Dios? Motivos he tenido muchísimos. De hecho, tengo 4 hermanos que están apartados de Dios. Todos crecimos en la misma casa, todos tuvimos los mismos padres, pero tengo 4 hermanos que están alejados de Dios, renegados del Evangelio, porque vivimos toda nuestra niñez un montón de pésimas y malas experiencias por el trato de la iglesia y de los hermanos y el pastorado y todo lo demás de mi padre. Un montón de cosas. Y mis 4 hermanos dicen: ¿yo qué voy a hacer en la iglesia? Esos son peor que el diablo. Critican a la iglesia por las malas experiencias vividas. Yo siempre me pregunté: Señor, ¿cuál es la diferencia entre mis hermanos y yo? Y yo creo que la única diferencia es que todos estos años cada vez lo he conocido más a Jesús y tengo experiencias con Él para contar, experiencias vividas de lo que hemos experimentado los dos juntos. Por eso es que sigo aquí, porque cada vez que abro la Biblia lo conozco más, y porque mi corazón está completamente sensible a su presencia, porque tenemos una vivencia juntos. Ver y tocar son 2 cosas que la iglesia de Jesucristo no se puede perder. ¿Quieres que tu cristianismo realmente tenga sentido? Busca estas 2 cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Voy a invitar a la iglesia a que se pueda poner en pie. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? ¿Cuántos quieren ver a Jesús? ¿Y cuántos quieren tocarlo? Ahí donde estás, mientras nuestros hermanos acá nos van ayudando, yo quiero invitarte a que tú hagas algo ahora. Piensa: ¿cuánto tiempo estás aquí en la iglesia? Y pregúntate: ¿qué es lo que ha permitido que tú hasta el día de hoy todavía sigas en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Si otros ya se fueron
y retrocedieron otra vez. ¿Por qué tú sigues aquí? Hacete esta pregunta tú mismo y trata de respondértela tú mismo también. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué no te has ido? Un día Jesús les dijo a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Váyanse si quieren. Y Pedro respondió: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Escucharte a ti es un deleite. Escucharte a ti es un deleite. Es todo lo que quiero escuchar. ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué es lo que hace que todavía estés aquí? Hay muchos cristianos que ya han vuelto al mundo. ¿Por qué estás aquí todavía tú? Si has vivido experiencias dolorosas, ¿qué es lo que hace que todavía estés aquí? Cuando uno permanentemente ve a Jesús y toca su corazón, Él se termina convirtiendo en todo. Y afuera en el mundo no hay nada más atractivo que Jesús. Pero si realmente esto tú lo quieres experimentar en tu vida, para que todo lo que está en el mundo deje de ser atractivo en tu vida, tú tienes que ver y tocar. Tú tienes que ver y tocar. ¿Ya tienes una respuesta del por qué no te has ido? Si ya tienes una respuesta, levanta tus manos. Yo te invito a que hagamos algo. ¿Qué te parece si solo lo vemos a Él? Jesús, tú eres hermoso. Jesús, tú eres hermoso. Tus palabras son vida. Hoy quiero tirarme a tus pies. Quiero escucharte. Y como María, quiero elegir la mejor parte. Quiero escucharte. Quiero escucharte. Jesús, ¿a dónde iremos sin ti? Hoy reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Corremos a ti, Jesús. Vamos, siente el abrazo de Jesús ahora. Él te está haciendo una invitación, te está diciendo: pone tu mano sobre mis heridas. Ese no es un problema para mí. Pone tu mano ahí. Acércate. Aleluya. Al estar ante tu majestad, Aleluya. Tu belleza inigualable. Aleluya. Mis palabras siempre faltarán